Y de repente me quedé viendo el color, la paleta de colores que van desde un azul turquesa a un azul marino. Y yo solamente esperaba alcanzar a ver al Blu-ray y al Blue Demon. Y así fue mi experiencia en el museo. Vámonos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más. Esta ocasión tendré que hacerles un aviso previo. Se prohíbe sacar fotos con flash, hacer ruido excesivo y comer dentro de la instalación del museo. Así es. Pues, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza que entra por sus oídos, se guarda en su cerebro y se queda en su corazón. Este es su podcast de confianza. Una semana más, $1 más, Diana. Hola, hola, Neto. Sí, no inventes hablando del dólar, ¿verdad? Que Si ahorita no conviene. Bueno, oh, conviene comprar. sí, conviene comprar, Sí, exactamente, ¿no? compren dólares. Pero aquí, mira, trabajando entre semana, de noche, sin parar, porque pues hay que tener los podcasts Sí. listos. Porque ustedes son importantes para nosotros y nosotros por eso trabajamos hasta de noche. Bueno, no tan noche. Y detrás del vidrio, dueño de la consola y portador de los Emiratos del protocolo, el buen maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, estamos hoy detrás de la consola, hoy grabando en una noche entre semana, bueno, nada más para variarle a nosotros, ¿no? Transmitiendo, mejor dicho, grabando desde el pueblo mágico de Metepec, Estado de México, y el día de hoy justamente, bien, ya lo vieron en el título, en la introducción de Neto, pues hoy vamos a hablar a propósito del día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, pues justamente hablamos de los museos, ¿no? Todo lo que gira en torno a estos centros, ¿Culturales? sí, culturales, sociales en algunos casos, ¿no? Sí. Que se vuelven emblemáticos y representativos, no solo de las costumbres, no solo de las tradiciones, sino también salvaguardas, o dijeran los intelectuales, esos baluartes de la Del- ciencia, del conocimiento de y la de expresión las... humana. Exactamente. Sí, porque hemos de mencionar que efectivamente después de toda esta introducción, Por eso le dijimos embajador de los Emiratos protocolarios. protocolarios. Sí, efectivamente, hoy es 18 de mayo y hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Y a veces Wow. pensaríamos, museo, qué aburrido, qué flojera, ¿no? Porque de repente, pues a lo mejor no tenemos conocimiento de qué es un museo o solamente hemos ido a algún tipo de museo. Sí, creo que mencionando así en forma general, cuando se dice museo, se piensa en un lugar callado, con mucha gente. Oh, esta pintura fue un retrato auténtico, Pero ¿no? fíjate, pero yo creo que esa percepción que tenemos de los museos tiene mucho que ver con la forma en cómo nos los presentaron, sobre todo en mi caso, o a lo mejor en el caso de ustedes, cuando estábamos en las escuelas. Porque Sí, no sé no. si ustedes recuerden, a lo mejor no, mis primeros acercamientos a los museos fue a través de excursiones escolares. Ah, sí, de hecho. ¿No? Entonces imagínate al maestro encargado de treinta y tantos escuincles llevándolos a un museo donde hay cosas
valiosas. Que se pueden romper. Que se pueden romper. Entonces, yo creo que parte de ahí esa primera impresión que tenemos de los museos, ¿no? Como esos lugares reservados donde no puedes uno hacer ruido por el respeto a los demás visitantes, hablan de cierta temática o de cierta información o de ciertos temas, ¿no? Bueno, ahorita que haces la presentación decías que resguardan baluartes y todo eso. Creo que cada museo representa una etapa de la localidad. ¿En qué voy? O sea, por ejemplo, normalmente cada museo cuando lo inauguran o cuando lo pretenden hacer museo, trata de reflejar una necesidad de expresión de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, ¿no? Ujú. Es muy distinto al Museo de Antropología. Sí. Entonces, y cada uno representa pues, la etapa que vivía México y principalmente la Ciudad de México. Y creo que también responde a los requerimientos de la época, ¿no? Sí. O sea, uno, siempre que hay este tipo de estructuras, de lugares donde se van a convertir en museos o donde se construyen museos, siempre van a responder a una necesidad de la zona. Ya Sí. sea por el resguardo de algunos objetos históricos, algunas representaciones artísticas de la zona o de algún personaje ilustre, ¿no? Sí. Y también va a responder a las necesidades de la gente del entonces, del entorno. Porque imagínate que ahorita, por ejemplo, aquí en el Estado de México hay bastantes museos, ¿no? Cerca Sí. de Toluca, Metepec también tenemos bastantes museos, pero cada uno se ha especializado en cierta área, ¿no? Y aún Ujú. así, por ejemplo, aquí en Metepec tenemos museos no oficiales, Ah, ¿no? sí. Sí. Que son prácticamente las casas de los artesanos alfareros que se han dedicado toda su vida a la elaboración de piezas en barro y que abren las puertas de su casa, lo convierten en un museo y está respondiendo a una demanda que la gente está pidiendo, ¿no? El conocer esos trabajos, el tener un espacio donde valorar el trabajo de los artesanos. Fíjense que a propósito de lo que mencionamos ahorita, de que si un museo atiende a una necesidad, de que si un museo expresa ciertos idearios de una localidad o demás, creo que aquí cabe mencionar que justamente el Día Internacional de los Museos fue propuesto por el Consejo Internacional de Museos, ICOM por sus siglas en inglés, y este Consejo Internacional también en algún momento quiso dar una definición, o más bien dio una definición muy general de qué es un museo, ¿no? Nos menciona que es un espacio, una institución permanente al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, exhibe y transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente, con fines educativos, de estudio y placer. Placer. Sí, pero no recreativos. No, yo creo que cualquier placer tiene que recrear, ¿no? Porque pues es la base. Sí. Pero obviamente no estamos hablando de los placeres, así muy básicos, ¿no? Que es pero sí, bien, o sea, yo he visitado algunos museos y a mí me impresionó una pintura que era roja y tenía venía una gama, de rojos y dije, cabrón, y yo dije, ¿por qué siento esto al ver esta pintura? Simplemente es rojo. ¿No? Pero, o sea, ya me puse a verla y me quedé sentado y me dijeron, ¿qué ves? Esa pintura. ¿Y por qué? Digo, no sé, pero hay algo en la pintura que me llama la atención a mí. Sí, sí. Y hablando voy a hacer un paréntesis. Hablando de placeres, déjenme decirle a nuestra querida audiencia que el día de hoy estamos trabajando con una tacita de café a la mano. Entonces voy a pedirle, por favor, ahí, Sí. que tenga más cerca la cafetera, Sí. que me acerque un carrito de café, por favor. Y en lo que le acercan el jarrito de café, fíjense que, bueno, efectivamente, ¿no? A lo mejor en la definición no dice que sea recreativo,
como tal. Sin embargo, sí es, como lo dice, ¿no? Educativo, formativo y demás, pero porque el objetivo de un museo es justamente ese, el resguardar y ser un espacio para la adquisición de conocimientos. Sí, sobre todo yo creo que se van transformando, muchas gracias por el cabecito, ya llegó aquí hasta la cabina. Se van transformando en entornos en donde cada uno va a adquirir o va a tener cierta experiencia a través de lo que pueda ver, tocar, oler y demás, ¿no? Porque, como lo decía hace ratito Neto, ¿no? Él se quedó viendo la pintura, no sabe por qué, pero se la quedó viendo. Y lo que él va a interpretar de la pintura va a ser a lo mejor diferente de lo que puede interpretar otra persona. Y tendrías que tener como que al autor ahí en persona para que te diga, no, en esta obra yo quise plasmar las tonalidades del atardecer vistos desde la cabaña de un pueblito, ¿no? Puede ser. Pero al final de cuentas se convierte en un espacio donde uno puede empaparse, por así decirlo, de no solo de los conocimientos, sino también de las experiencias que vas teniendo con con el simple hecho de ir a un museo. Ok, sí, sí, sí. Hay muchos museos. Y decíamos, hay placenteros, sí, cubren la parte de placer. Ahí tenemos, o teníamos al papalote, Ah, ya no está. ya no. No, sí, 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 sigue, sí, sí. creo que sí sigue existiendo el Bueno, papalote. el papalote toca, juega y aprende, ¿no? Ajá. Y era un museo dirigido para infantes. Sí, que yo creo que los más divertidos a veces eran los papás. Pues sí. Pero bueno, yo creo que, no sé ustedes, pero cuando llegó el papalote hace algunos años, llegó justamente rompiendo esa barrera de los museos tradicionales, donde No se toca, no se se- juega, exacto, ¿no? Y involucraban y te hacían involucrarte en actividades que tenían, obviamente, pues con toda la intención, un aprendizaje que ibas desarrollando o adquiriendo durante el proceso de la actividad, ¿no? En este caso, muchos fenómenos físicos, muchos fenómenos mecánicos, y demás, ¿no? Sí, algunos, yo no sé si era museo, yo creo que sí era museo, nunca fue declarado así, pero yo fui a un parque, bueno, se llamaba Divertido, y tenían el área de dinosaurios. Ok, un área de exhibición. En un área de Ujú. exhibición había dinosaurios mecanizados y había algunas actividades que podías ver, ¿no? Y algunas que podías generar, que apriétale aquí y vas a ver cómo burbujea, ¿no? Sí, Ajá. Entonces creo que había museos, sin declararse museos, pero que te enseñaban esa parte, ¿no? Muy bajita, sí, muy bajita la mano, te decían, a ver, mira, vas a aprender, hoy vas a ver dinosaurios, ¿no? sí. Ujú. Fíjate que ahorita que mencionan esta parte de que a lo mejor nuestra idea del museo es ser ese espacio donde no se corre, no se toca, no fotos, no ¿no? Yo recuerdo que he tenido la fortuna de ir al Museo de la Marina allá en el puerto de Veracruz en 3 ocasiones, ¿no? Y en las 2 primeras ocasiones me Fíjate, tocó... curiosamente, como Veracruz, 3 veces H, Exacto. 3 veces heroica. Resulta que me tocó las 2 primeras ocasiones, todavía vi el museo así, muy al estilo antiguito, ¿no? O sea, con su museografía, con iluminación cálida, tenue, ¿no? Donde pues algunos espacios estaban completamente abiertos, todo estaba en maquetitas, bajo cristales y demás. O sea, no era así como que un espacio muy interactivo. Y resulta que regresé hace como unos 5 años, 4. Oye, me quedé, o sea, así, lo que le sigue de sorprendida, porque aparte para empezar ya está todo climatizado, ¿no? O sea, puro aire acondicionado en todo el museo, ya no vas ahí echándote aire con la mano o el Que abanico. se agradece en cualquier zona costera, ¿eh? Claro, Por favor. y aparte tiene ya diferentes espacios para la interacción, ¿no? Que si pasas a tomarte la foto para que veas cómo cómo sería tu imagen de pirata, porque pues recordemos que también el museo alberga algunos,
pues remanentes o algunas piezas que fueron utilizadas en barcos que se hundieron por piratas y demás y todo eso, ¿no? Otras zonas donde te cuentan la historia, pero ya te la cuentan en una pantalla y tú puedes reproducir la historia cuantas veces quieras, escucharla así. O bien otra parte donde te suben a un buque de la marina y tú puedes ser el piloto y todo, o sea, yo parecía niña chiquita la última vez que fui, yo así de, y ahora, o sea, iba con mi sobrina y yo le decía, y ahora súbete acá, y ahora vamos allá, y súbete, y que ponte para la foto, y que no sé qué, porque incluso te regalan que tu foto, bueno, pues ya pagas tu entrada, ¿no? Pero, entonces, sí, que tu foto que ahí, que vestida de pirata, que sí, manejando el búnker, que no sé qué, o sea, dices, wow. O sea, como también los museos evolucionan, pues obviamente, o se van adaptando a las circunstancias, porque también es para que los chamaquitos o les sean, pon la mano y ya les daría la historia y el mapita y todo, ¿no? Y decía, wow, qué padre. qué diferencia a la primera vez que fue y lo único divertido fue que el marinero le enseñó a hacer nudos. No, y No, que... bueno, es que creo que también esto es parte mucho, bueno, todo esto ha sido parte de estas personas encargadas denominadas curadores, ¿no? Que uno pensaría que es tarea sencilla, pero la verdad es que no. Digo, a nosotros nos tocó hacer una mini exposición de algunas fotos y la verdad es que ahí nos dimos cuenta del gran trabajo que hay detrás de una exposición, ¿no? Porque no solo es llegar y colocar los objetos y una plaquita que diga qué es. No es colocar las pinturas que te gustan, sino que expresen algo más para el visitante. Sí, y Claro. que sea interesante, que sea innovador, cautive al público, que lleves el mensaje que quieres dar a entender, ¿no? Entonces Claro. eso es un trabajo bastante choncho. Porque también es esa parte de qué tipos de museos hemos visitado, ¿no? O museos alusivos a qué. Que hay de todo. Que hay de todo, porque por ejemplo, yo me acuerdo mucho de niña haber ido al Museo de Guanajuato de las Momias. Ah, sí, sí. ¿No? Nunca fui. Y la verdad es que se los juro que salí así, o sea, toda traumada así de, ¿y qué viste? Pues muertos. No, o sea, ¿Qué le dijiste? Veo gente muerta. o sea, de verdad, ¿no? O sea, ¿qué viste muertos? No porque diga yo, ay, que está feo. No, o sea, en realidad no. O sea, tiene un objetivo y un propósito, que es el de generar conocimiento para que tú sepas por qué en esa zona hay momias, ¿no? Y no te quedes con la idea de nada más de la película de El Santo contra las Santo. momias de Guanajuato, ¿no? O sea, que veas que realmente que las condiciones del suelo fue lo que generó esa, pues digamos, Esa deshidratación. conservación, esa deshidratación de los Ajá, cuerpos y demás, ¿no? Y al final, pues, las historias de algunos personajes que se logran rescatar, ¿no? Que eso es también parte interesante de la vida de Guanajuato de aquellos años, ¿no? Sobre todo el siglo XVII y XVIII, que es... Sí, entonces, pues vas al museo. También en Guanajuato me tocó visitar el Museo de la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Donde te explicaban todo esta cuestión de la minería en la época virreinal y todo, y dices, wow, o sea, digo, los visité siendo muy niña, porque sí era muy chiquita todavía, pero recuerdo algunos flashazos de información y dices, órale, qué padre, ¿no? O sea, y lo pude ver, y los carritos esos de mineros ahí, y decías, o sea, así trabajaba la gente, o sea, y creo que el museo tiene esa finalidad o esa magia de que te puede transportar a otras épocas o bien llevar a los pensamientos del autor de cierta obra. Sí. Sí, porque, bueno, no sé si ustedes recuerdan que hace tiempo hicimos un tour por los museos de Toluca. Que ¿Hace tiempo? visitamos- Sí, ¿no? Sí. Pero sí, nos faltaron muchos. Sí, nos falta, porque aparte fue en domingo. Sí. Bueno, agradece que no fue el lunes. Sí, porque recuerden que todos los museos, o la mayoría de los museos no abren el lunes. Creo que es una regla no escrita. Sí, lo que pasa es que creo que es pues, por afiliación a Lina. Ya. Ajá, en algunos casos, entonces también hay que checar eso. Los lunes normalmente no abren los museos, entonces pues bueno, aproveche el fin de semana para ir. Pues sí. ¿No? Pero fíjate, visitamos, ay, ya estoy tirando aquí el Ya. equipo. Visitamos el Museo José María Velasco, ¿no? Que es Sí. emblemático de Toluca. Que quien venga a Toluca o vaya a Toluca, porque no estamos en Toluca. Quien vaya a Toluca tiene que conocer el Museo José María Velasco, que es uno de los personajes también más representativos del Estado de México. Pintor Sí. paisajista, ¿no? Entonces vas y está junto con pegado al Felipe Gutiérrez Santiago, así se llama el museo. Felipe Santiago Gutiérrez. Ah, bueno, al revés volteado, ¿no? Donde también incluso luego hay instalaciones. Yo recuerdo que alguna vez que fui me tocó ver una instalación de juguetes mexicanos, Ya. ¿no? Wow. Entonces también es Pero- esa parte. Por ejemplo, esta parte, ya yéndonos para la zona
a las orillas de Toluca, ¿no? Sí. Que es donde se encuentra un conjunto de varios museos que es el Centro Cultural Mexiquense, ¿no? Ya. Donde ahí tenemos está el de Culturas Populares, el de Antropología e Historia, está el Archivo Histórico del Estado de México, está el de Arte Moderno, está ahora la Cineteca, y se me está escapando uno, pero bueno. Es un conjunto que está levantado cerca de lo que fue el casco de la Hacienda de la Pila. Y ahí, justamente en lo que fue el casco, se encuentra el Museo de Culturas Populares, ¿no? Y las exposiciones hay temporales y hay permanentes. Y dentro de las permanentes está justamente, pues, cómo era la vida, cómo eran las instalaciones dentro de ese tipo de haciendas, ¿no? Cómo eran las cocinas, cómo eran los juguetes de la época, cómo eran algunas vestimentas del Estado de México y sobre todo algunas artesanías de las diferentes regiones del Estado de México. De hecho, ahí hay un árbol de la vida que se hizo ahí, se quemó Sí. ahí. Sí. Y que quien no conozca la historia vaya a visitar ese árbol de la vida o visite el taller de la familia Nonato, ¿no? Aquí en Artesanía Nonato, y donde le podrán contar de primera mano la historia de ese árbol, porque... Bueno, primera mano no, es segunda. Bueno, pero él estuvo ahí. Sí. ¿No? Entonces, la verdad es que, por ejemplo, ahí está el Museo de Antropología, justamente como decía David, y es un museo de antropología que guarda vestigios arqueológicos de las culturas que vivieron en esta zona, ¿no? En esta área de Toluca y sus alrededores. Sí. Que también es esa otra cosa, ¿no? De repente decimos, ¿y qué vas a ir a ver un museo? A ver puras piedritas, a ver puras cosas ya rotas, viejas y demás. Bueno, en algunos. En Pero otros fíjense solamente son pinturas. No, fíjense que alguna ocasión, hace tiempo, cuando andaba en estos menesteres de las cuestiones digitales, tuvimos la oportunidad de ir a entrevistar, hacer una entrevista, mejor dicho, al director de la casa, del Museo de Numismática. Ya. Entonces, estaba en Toluca, ahorita no sé dónde está, porque creo que lo remodelaron algo así. Solo lo remodelaron, Ajá, pero ahí bueno, sigue. ahí cerquita de la Alameda de Toluca, ahí está el Museo de Numismática. Y entonces es interesante porque, bueno, la numismática tiene que ver con todas esas cuestiones de los dineros propiamente, ¿no? Monedas y billetes, para acabar Pues sí. ¿no? Pero a través de eso vas recreando la historia del país, ¿no? Porque entonces empiezas a ver que hay monedas que empezaron por ejemplo, en la época revolucionaria, que las propias haciendas tenían que fabricar sus monedas, ¿no? Cada Ajá, hacienda tenía su dinero. O por ejemplo, las primeras monedas que se acuñaron aquí en el estado. O Ya. o datos, por ejemplo, como las monedas de cartón que se tuvieron que acuñar porque no había metales, por ejemplo, ¿no? Entonces te vas recreando toda una historia de cómo está el país, las situaciones sociales, políticas que va viviendo, porque se ven reflejadas en los billetes, se ven reflejadas en las Sí. monedas, ¿no? Y eso corresponde a una demanda social. Sí. De hecho, un detalle de las monedas. ¿Han visto las figuras que tienen alrededor del diámetro una moneda? ¿De cuáles monedas? De todas las monedas. Todas las monedas tienen una figura alrededor. O sea, en el canto. En el canto. Ajá. Eso lo hicieron para que la gente no les empezara a quitar pedacitos de metal. Oh. Porque en un principio, como se hacían en cobre, en plata, en oro, la gente les iba quitando pedacitos para quedarse con con ese material que ahora, para la época era caro. Entonces, eso estoy hablando como por los 1800. Ok. Empezó ese de hacerles el rolado, se llaman rolados. Entonces, para que la gente ya no le quitara. Entonces, ya si veían tu moneda pellizcada, decían, pues tu moneda ya no vale. Ok, fíjate. Entonces, y te vas dando cuenta, o sea, si es un museo que habla de los dineros, que habla de los billetes, que vas a ver monedas y billetes, Sí. pero que a través de esas monedas y billetes vas recreando la historia, por ejemplo, de aquí del país, ¿no? O la historia incluso hasta comercial, ¿no? De que tuvo con algunos otros países, cómo era el comercio, ¿no? Las cuestiones incluso del arte en los billetes, Claro. ¿no? La evolución que tuvo que haber para los grabados de los billetes, para los grabados de las monedas. Entonces,
Cuando te enseñan cómo se hace una moneda, dices, ¿en serio? ¿Lleva tanto trabajo? Exacto. Sí. O también ahí en el museo, bueno, ahí en el Centro Cultural Mexiquense, alguna vez me tocó ir cuando había un taller de grabado. Porque justamente era un aniversario, no recuerdo si luctuoso en particular de Posada, y había un taller de grabado. Wow. ¿No? Entonces les enseñaban a los niños, porque en aquella ocasión yo estaba trabajando en un curso de verano y me tocó ir con los niños. Y bueno, resulta que les dan el taller de grabado y les explican cómo funcionaba todo esto de la impresión y demás, ¿no? Y los chamaquitos fascinados porque decían, wow, mira cómo sale y está al revés y no sé qué y ¿no? Y veían el funcionamiento de las tintas y todo eso. Y también creo que esta es una parte importante en muchos museos que están empezando a generar talleres para que haya esa interacción. O, por ejemplo, alguna vez es que una vez hice un tour por los museos con mi sobrina, pues estaba muy chiquita mi sobrina y ahora ya no la llevo, ¿verdad? Ya la llevan. Pero mi sobrinita tendría como 6, 7 años y la llevé, por ejemplo, al Museo de la Estampa. Uh-huh. También en Toluca, ¿no? Ella igual le dijeron que eligiera una de las obras que había y que si la quería recrear en acuarela. Y así ya la pusieron a pintar y todo, y yo así de, qué padre, ¿no? Yo era la más entretenida ahí con la niña, ¿no? Pero, o sea, realmente los museos también te dan esa posibilidad de experimentar, pues, nuevas experiencias en todos los sentidos. Yo creo que también acercarte a actividades que no son tan comunes, ¿no? Por ejemplo, el acercarte a la pintura, el acercarte a los grabados, el acercarte en este caso a las fabricaciones de las monedas, pero también va un poquito más allá de empezar a generar estos talleres. Es también que yo creo que actualmente las nuevas generaciones ya no se conforman con solo ir y leer o ver algo en una vitrina, ¿no? Sí. Creo que va respondiendo, esta evolución de los museos va respondiendo a la parte de la demanda en donde ya la gente está queriendo involucrarse incluso en el proceso de la hechura de algunas piezas. De ahí que venga esta demanda de incluir talleres, a lo mejor sí un tanto para, pues, volver a capturar el interés del público para visitar otra vez los museos, pero también con esta idea de revalorar todo el proceso que hay detrás de alguna obra artística o de la preservación de algún objeto histórico, ¿no? Por ejemplo, en el Museo del Alfeñique, igual ahí en Toluca, ¿no? Que es como que de los más de más reciente creación ese museo, pues tiene actividades todo el año. Obviamente en el mes de noviembre, octubre, noviembre, pues es su carga de chamba más ruda, pero todo el año tiene actividades, ¿no? Y tiene que ver justamente no solo con la parte de la muerte, sino también con esta actividad artística que es la cartonería, ¿no? O la elaboración de los dulces. Entonces también es un rescate y una divulgación de algo que a lo mejor se pudo estar perdiendo. De hecho, también representa parte del Toluca actual, ¿no? Pues, esto éramos, esto somos y esto queremos seguir siendo, ¿no? Claro, justamente lo que decías, muestra la identidad de una comunidad o de un lugar en momentos específicos, porque si nosotros vemos a los museos como esa línea del tiempo, o lo que les decía ahorita también, ¿no? Con el Museo de la Marina allá en Veracruz, ¿cambió tanto? Sí, cambió tanto, porque atiende a las necesidades de la población. Sí. Y atiende sobre todo al principal objetivo de un museo, que es la preservación. Sí. El que yo no quiero que cambie es el Museo de Antropología. Es que la primera vez que lo visité estaba funcionando la fuente. Si alguien ha ido al Museo de Antropología... ¿Cuál antropología? De Ciudad de México. Ya, ok. Estaba funcionando la fuente, entonces ver esa estructura así de enorme, sostenida solamente por un pilar. En perfecto equilibrio. Y cayendo agua decías, no manches, ¿por dónde sube el agua? Bueno, por ahí en medio. Pero ¿y cómo se detiene todo eso, no? Y decías, yo más que inquietarme por el recorrido de las culturas, todo eso, dije, no me llamó la atención. Me llamó la atención la fuente y yo sí dije, oye, está padre, está bien grandota, ¿no? Y yo bien chavito, pues sí la veía más grande, ¿no? Sí, está bien grandota. Y después de eso, acabando el recorrido, nos llevan a la pantalla, a la proyección que tienen, que era como un 360, bueno, como una pantalla globo,
que veías completamente por todos lados y tenía maquetas movibles, o sea, el centro, se quitaría la maqueta de la ciudad de Tenochtitlan y después se quitaba eso y levantaban catedral, palacio, todo eso y así de wow, yo así de no Macayún, todo eso se puede hacer, es una experiencia, lo que dice Diana, ¿no? Ir a un museo es una experiencia, sí, no nos van a tocar todas las buenas, o a lo mejor no todas van a ser así impactantes de órale, pero sí, o sea, ir a visitar un museo sí es una experiencia. Algunas veces va a ser nada más una pintura, una obra o un un dato Pues curioso. ahora con este tipo de instalaciones en donde no solo es algo estático, ¿no? Sino donde también tienes ahí algo que se está haciendo o creando en el momento, ¿no? Con estas interacciones, con estas instalaciones, con personajes reales, ¿no? Con personas, que también es interesante porque alguna vez, las últimas veces que he ido a los museos, fuimos ahí al museo, si no me recuerdo, es el de Jumex. Sí, creo que sí, el de Jumex. No sé, yo no fui Sí. contigo. Yo tampoco. Sí, creo que fue ese. Bueno, un museo que está por ahí cerca, ¿no? Entonces, cada piso tiene una temática, por así Sí. decirlo, ¿no? Entonces el concepto de algunos pisos era un tanto como estas naves industriales en donde solo se van dividiendo por mamparas, ¿no? Y cada espacio se puede aislar. Entonces era interesante porque entrabas y veías a 2, 3 personas que tú pensarías que eran igual visitantes y de la nada agarran y se empiezan a dar unos besotes ahí en medio de la instalación, ¿no? Y Ya. empiezan a decir frases y se gritan y demás, ¿no? Y es interesante ver la reacción de las personas porque pues, no te esperas que ellos sean parte de la obra que se está presentando, Ya. ¿no? Entonces es otro tipo de involucrar a las personas a ese tipo de experiencias. Ya no solo es la información, ya no solo es el cuadro, la tarjetita, ¿no? Ahora ya estás viendo algo que se está representando y que en realidad todo ese es el concepto de la obra que se presenta. Es bastante interesante, hay algunas Mira, cosas que yo también digo, ay, Me llama la atención. Yo me hubiera retirado porque dije, creo que es su problema y yo me siento muy incómodo, ¿no? es que justamente es esa parte, ¿no? Y Que- pero mira, se me hace más arte y más accesible o digamos es un performance que a lo mejor si dijeran va a haber performance, lo entiendo. Pero mira, que eso que ocurrió en Nueva York, que pusieron un plátano con cinta plateada así en la barda, y eso era la obra de arte, dije, entiendo el punto. O sea, sí es una vacilada, ¿no? Pero, Es ¿en que- serio? No, es que fíjate, justamente aquí es donde a veces este tipo de espacios como son los museos o permite que estos conceptos tan simples para uno puedan llegar a ser tan trascendentales que puedan ser considerados unas obras de arte o unas obras válidas de poderse exhibir de esa manera. ¿Qué es a lo que voy? Es que todo eso parte de un contexto, ¿no? ¿Por qué se hizo tan famoso ese plátano con cinta adhesiva? Porque está representando algo, ¿no? Que a lo mejor tú que no estás en ese contexto, que no estás en ese entorno, se te hace algo sin importancia, ¿no? Sí. Pero que a lo mejor para el entorno, para quien está Para la gente que va a interpretando, visitar al museo, exacto, ese museo en general, ¿no? ujú, a lo mejor está representando algo, ¿no? Sí. Y entonces está justamente esta controversia. Para una cierta parte de la producción no dice nada, para otros dice mucho. ¿Cómo puede llegar un simple objeto, llegar a adquirir tal valor, inclusive hasta económico? Sí, porque se vendió muy caro. Ajá. Y se vendió. Yo dije, ¿y todavía lo vendieron? No, y también está esta parte donde sucedió que justamente en el mismo recinto llega la instalación y se acaba la instalación, se acaba la inauguración, llegan los de limpieza en la noche y tiran todo pensando que era justamente pues, parte de lo que era la basura que quedó, ¿no? Sí. Entonces No. sí. Entonces fue la destrucción de una parte de la instalación. Bueno, sí. Y justamente, o sea, el museo
Actualmente también ya hay muchos museos que tienen exposiciones temporales o instalaciones temporales, ¿no? Que tienen la permanente Sí. y la temporal. Ahorita tú, por ejemplo, mencionabas el Museo de Antropología en la Ciudad de México. Yo me acuerdo cuando la primera vez que fui, estaba de exposición invitada Persia. Wow. Sí, me tocó ver las Wow. llaves persas y las puertas persas, esas así. Y había una sala donde te podías sentar y recrear pues una sala de té. Te Ya. ponías así tus cojincitas y toda la cosa y podías entrar y sentarte y los tapices de las paredes, ¿no? Porque recordemos que mucho que utilizaban en esas zonas para cubrir las paredes, pues no era pintura, ¿verdad? Muchos Eran tapices. conocemos las alfombras persas. Ajá, ¿no? Entonces así de, No por wow, nada. ¿no? Y así de, no inventes, o sea, wow, qué padre, ¿no? Y yo recuerdo que yo estaba así de, pues nos va a tocar la exposición persa, ¿no? Y sí pude entrar y vi, o sea, puertas que hicieron así grabadas en oro y toda la cosa. También en alguna ocasión fui a un museo privado, también hay que decir que hay museos privados, que a lo mejor no se les considera museos, sino galerías en este caso, porque pues son, pues, particulares, ¿no? Pero, Sí. porque aparte pagas tu entrada, claro, Ok, harta que acabes. ¿no? Entonces, esta galería o este museo era propiedad de una persona que se dedicó a coleccionar muchas antigüedades y había, por ejemplo, una sala dedicada exclusivamente a la Segunda Guerra Mundial, Oh. con objetos judíos y así, ¿no? O sea, Sí. tenía hasta algunos brazaletes con la estrella y toda la cosa y era así de, wow, no manches. O sea, y verlo, o sea, te hacías decir así de, ay, mi corazoncito, ¿no? Porque había fotos, había uniformes y decías, órale, no manches. Y otra sala era dedicada completamente a arte mexicano, donde había un alebrije gigante cruzando toda la sala, Wow. ¿no? Entonces, de repente, de sala en sala Mi brincabas. pregunta es, ¿cómo lo metieron? Fue una pregunta que hicimos, dijimos, oiga, disculpe, ¿y cómo metieron el alebrije, no? Y lo fueron a armar ahí. Fue una obra directamente para Sí, solicitada por el dueño por el dueño. para que la armaran ahí. Y Wow. atravesaba así todo el techo de la sala mexicana. Sí, mira, yo que no me puedo comprar un dinosaurio, voy a hacer eso. Sí. Sí, ¿no? Entonces, te digo, también es este tipo de lugares donde de repente pasas de una experiencia o de un contexto a otro y puedes ver una realidad, o en los museos de sitio de las zonas arqueológicas, ¿no? También donde te permiten visualizar los objetos que utilizaron en algún momento los primeros habitantes y demás, y te recrean escenas y todo, y dices, o sea, es otro mundo en el que estás. Yo un museo privado que quiero asistir es al del juguete. Ujú. E igual es una casa, es una unidad habitacional, bueno, es un edificio habitacional donde el dueño fue adquiriendo los departamentos para ir poniendo los juguetes que iba Iba coleccionando, juntando. ¿no? Y como ocurre el mismo paso, como dices acá con el de Jumex, ¿no? Cada nivel es una temática, cada habitación es otra historia, otra colección y de lo poco que he podido ver y yo sí quiero ir a conocer es que hay cosas, juguetes rarísimos, hay juguetes y no solamente se queda en lo mexicano, en lo nacional, sino se va a juguetes internacionales. Vi que tienen yo nunca la vi, pero dicen que tienen una Barbie en silla de ruedas, Okay. que es rara. Yo así Ujú. de, órale, ¿no? Tiene tienen enucos muy raros. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Y sobre todo dice que el recibidor, bueno, en el recibidor, creo que algunos artistas, bueno, algunos grupos musicales ya han sacado ese recibidor. Es un gorila gigante, grandote, grandote, grandote. Con unas rumberas y sus maracas. Entonces, pues es raro, es subliminal, no sé. Es excéntrico. Es excéntrico, es
Pero mira, quien tenga la posibilidad de hacerlo y tenga un espacio así, pues qué chido, ¿no? Que lo pueda hacer. Sí. No, la verdad es que a veces nosotros también en la casa parece que tenemos un museo, ¿no? Luego las mamás ahí en las vitrinas. En las vitrinas, museos locales, ¿eh? También tenemos nuestros museos locales, no lo nieguen, ¿no? Sí. De repente la reliquia familiar ahí de, no, es que ese ya no se toca porque casi O se de deshace. las fiestas familiares. Mi mamá tenía la costumbre de guardar las invitaciones. Y tenía una caja repleta de invitaciones de fiestas. Y la regaló porque una muchacha hizo un trabajo acerca de invitaciones. No sé de para qué. Y le dijo, es que necesito invitaciones. ¿No tiene usted invitaciones? Y le sacó la caja. Aquí están estas. ¿Cuántas quieres? ¿Me presta todas? Llévatelas. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. Sí, imagínate, o sea, es que, insisto, también creo que el museo cumple esa expectativa de decir, añorar algo, cuidar algo, preservarlo, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, que esté ahí para que las generaciones lo sigan viendo, lo sigan conociendo. Y así en casa yo creo que todos tenemos nuestro pequeño museo. Sí, y antes de irnos, museo que quieran visitar, que hayan visitado, que les agrade, que les haya impactado o que quieran visitar. Yo quiero regresar al de antropología con calma. Ya. Pues no sé, yo creo que el mejor museo que pueda haber es el que voy a visitar. Sí. Por eso, ¿pero cuál? El que voy a visitar. Todavía no sabemos cuál, pero oigan, sí, ya hay que irnos Hay que llevarlo a Meninalco. a Malinalco, sí. Sí, a que Ya. suba hasta el museo. Ya fue, sí. Ya. Ya. Ok. ya. Al el de Tenango también. Al de... ¿Has ido al de Sinacantepec, el del Ah, el de Virreinato? Virreinato. Alguna vez fui, pero creo que ya tiene muchos años. Yo creo que Yo creo que tendríamos que regresar a los museos porque, insisto, de repente nos pasa como conmigo en el de la Marina, ¿no? O Sí. sea, lo conoces de una forma, de repente ya lo renuevan, los modernizan y demás, y entonces es otra experiencia. Pues Sí, sí. y eso Hay que hablado regresar. nada más de los que están aquí en el estado, ¿no? Ajá, que, Pero- estamos hablando Oye, de los es que cierto, tenemos cerca. mira, ¿alguien sabe que hay una casa, creo que se llama Casa del Agua, aquí en el Parque Bicentenario? Ah, sí. Y hacen sí. hacen un video los domingos a mediodía. Ujú. Yo fui una vez y por casualidad entré. Yo fui porque trabajaba en el curso de verano y fuimos al museo, a la Casa de la Tierra, se llama. Ah, ok. Sí, se llama la Casa de la Tierra, donde te hacen también la proyección. Sí. Y terminas así de, wow, todo torcido, pero dices, wow, qué chido, ¿no? Yo estaba más fascinada que los chamaquitos a los que llevaba. O sea, llegó un momento en el que dejé de decirle, siéntate, cállate, así de, haz lo que quieras, déjame ver, ¿no? O sea, pero sí, también ahí está. Hay que ir a Entonces, ese. hay que visitar. Sí, obviamente nos faltaron muchos museos, así que cuéntenos cuál ha sido su mejor experiencia o su peor experiencia en un museo también, ¿no? También hay malas, Sí. tenemos que decirlo. Y bueno, recuerden que estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor El deleite al paladar de su boca. y que estamos ampliando nuestra línea de producción para poder satisfacer todos los gustos. Ahorita, Sí. por ejemplo, aquí tenemos unos ojitos de pancha y unos cocoles. No es por presumirles, pero hasta huelen bien rico. El pan me está haciendo ojos. Sí. Literal. Y Entonces, yo voy por mi segundo refil de café porque esto ya se acabó. Ok. Entonces, bueno, recuerde que nos encuentran en todas nuestras redes sociales, Facebook, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Síganos en TikTok. Oiga, Twitter. hemos subido cosas bien padres. próximamente Tinder y OnlyFans. Pero sí vamos a subir más videos en TikTok. Sí, ahorita se viene la temporada de bailes en TikTok. Sí, Sí, exactamente. entonces, bueno, búsquenos en nuestras redes, entonces nos va a encontrar como 24 notas. Adiós.